La crisis de la cristiandad. A ver, ¿la crisis es algo bueno o algo malo? Bien, es algo malo, ¿sí? Para muchos es algo como una crisis. Lo contrario de una crisis es una prosperidad. Entonces, pero de la cristiandad. Entonces, ¿dónde es la crisis? ¿En dónde es? Sí. Cuando digo cristiandad. De la religión cristiana, exactamente. Religión cristiana, el cristianismo, que surgió a partir de Jesús, dentro del Imperio Romano, en adelante, que fue perseguido el cristianismo en los primeros tiempos, y después de ser una religión perseguida, por ser una secta prácticamente, después, con el pasar de los años, de los siglos, fue la religión oficial del Imperio Romano. ¿Sí? ¿El Imperio griego? No, eso está antes. ¿Sí? Del Imperio Romano. Entonces, y ya el Imperio Romano estaba bastante grande. Estaba en Occidente y en Oriente. Y todo el cristianismo se utilizó ¿para qué? Para unir también a ese gran Imperio Romano, como para unir en una sola creencia. Por eso el emperador Constantino, ¿sí? Y después los otros utilizaron el cristianismo para mí, como para nuclear a todo el territorio y la gente en una sola creencia. Porque antes había diferentes religiones, y la religión pagana de los romanos, y después otras religiones en otras zonas, en otros territorios. Entonces, el cristianismo lo utilizaron como para unificar eso. ¿Sí? Y tal vez así que a partir de ahí, después que se construye el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, ahí empieza a haber autoridades dentro del cristianismo, de la Iglesia. ¿Sí? Siempre fue la Iglesia cristiana con el Papa a la cabeza. ¿Sí? Roma. Pero esa unidad no va a durar siempre. No va a durar siempre. ¿Qué pasa? La religión cristiana, hay debates doctrinarios. ¿Qué es un debate doctrinario? A ver. Cuando debaten, discuten sobre qué. Por el poder. Por el poder, de cómo organizar la religión, cómo organizar la iglesia, de qué se hace, qué no se hace, cómo podemos cambiar esto, algo así, debates. Un debate que no duraron media hora, una hora, un día, o sea, años duraron esos debates de cómo organizar esta religión cristiana. Entonces, y luchas por el poder, obviamente, al ser una institución grande y con una importancia. ¿Y quién realiza la autoridad y el control de la iglesia? Ahí, en eso se dio la discusión. En esos debates doctrinarios, que se realizaron ¿en dónde? ¿En qué situación? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Cómo se llama eso? Ahí lo dice. Cuando se juntan los obispos, los sacerdotes, las jerarquías de la iglesia para discutir eso. ¿Lo qué es eso? Concilios. Los concilios, muy bien, los concilios. Ahí se reúnen todos, las jerarquías de la iglesia, para discutir estos debates doctrinarios. Y lo que surgió ahí fue quién tiene el control, cómo se controla, y el tema de la autoridad. El tema de la autoridad, si respetamos la autoridad o cómo es esta autoridad. ¿Sí? Tienen que tener en claro que la religión cristiana ocupó un lugar central en la vida cotidiana y en la organización en la Edad Media, tanto en el plano político, económico, no solamente en el religioso, sino en el político, en el económico, en el feudalismo. La Edad Media se basó en el control de la iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué no va a ser? Es importante, porque marcó el pensamiento de la época. ¿Qué se tenía que saber? ¿Qué no se tenía que saber? ¿Qué se hacía? ¿Qué no se hacía? Y si no cumplías eso, ¿qué pasa? Eras pecador o te quemaban en la hoguera, ¿se entiende? En la Edad Media.
Entonces, esos debates por ahí no se daban tanto, pero después empezaron a dar. Porque obviamente que la gente va cambiando, los pensamientos van cambiando a medida que pasa el tiempo. Y cuando hay mucha autoridad así, autoritaria, entonces se pasa el tiempo y ya va a haber un momento que va a empezar a haber una crisis de cuestionamientos a la iglesia cristiana. ¿Se entiende? Entonces va a haber cuestionamientos. Y ahí empieza a haber esos debates. ¿Qué generan esos debates en los concilios? Primer hecho, y uno de los más importantes. O sea, la crisis de la cristiandad, yo creo que no empieza con la reforma lutera, empieza ya de antes. ¿Sí? Pero bueno, se llega a concretar con la reforma de Martín Lutero. El gran problema, primero, que se dio, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El gran cisma del año 1054. ¿Qué ocurre ahí? La cristiandad se separó según su pertenencia al Imperio Romano de Oriente o a los países europeos occidentales. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que en este cisma, en este debate que se dio, el cristianismo se separa. Voy a resumirlo así, como dijo el compañero. De acuerdo a la pertenencia que tenían con el Imperio Romano. O sea, como estaba separado el Imperio Romano, se va a separar la iglesia cristiana. Se va a separar, por un lado, anoten, tomen nota de muchas cosas, después me muestran. En el cisma del año 1054, en este problema, esta crisis, el cristianismo se separa en dos. En Occidente y en Oriente. En Occidente va a estar la iglesia, muchos conocen, en la iglesia católica, apostólica, romana. ¿Qué quiere decir católica, apostólica, romana? ¿Sí? Católica se refiere a lo universal que tiene que ser, apostólica se refiere a los apóstoles de Jesús, a los fieles, seguidores, y romana se refiere a la autoridad en Roma que tiene el Papa, ¿sí? Que es el ser, digamos, el sumo pontífice, el que nunca se equivoca, decía la religión católica. El Papa nunca se equivoca. Porque es que enviado de quién, según la iglesia, de enviado de quién es el Papa, el representante de quién acá en la tierra, ¿Es Jesús? de Dios, Jesús, bien, entonces nunca se equivoca. Pero entonces, esto pasó en Occidente, pero ¿qué pasa en Oriente? Los de la iglesia de Oriente, los del Imperio Romano de Oriente, que algunos historiadores lo llaman el Imperio Bizantino, van a decir, no, nosotros somos cristianos, seguimos con los dogmas de la iglesia cristiana, y en ese debate doctrinario dijeron, no, nosotros no creemos en la autoridad del Papa, no creemos en la autoridad del Papa, no creemos en la autoridad del Papa. Para nosotros, dice los Oriente, dice, el Papa es un hombre más, es un obispo más. No es una cosa que no se equivoca, que es casi un Dios, no. Eso los Oriente no están de acuerdo. Entonces, en base a esa discusión de la autoridad y del control de la iglesia cristiana, se separa, exactamente. Entonces, los de Occidente siguen con el Papa y los de Oriente no creen en el Papa como autoridad. Entonces ahí se separa la iglesia cristiana. Y que fueron años y siglos de separación. Entonces, los de Occidente eran iglesia católica, apostólica, romana, con la autoridad del Papa, y estos de Oriente que seguían con los dogmas fundamentales del cristianismo, ¿sí?
se van a ser llamados ortodoxos, ¿sí? Porque siguen con eso, pero no creen en el Papa. En vez ahí de los ortodoxos se les llaman patriarcas, no tanto sacerdotes, ¿sí? Es diferente. Yo tuve una experiencia de ir a una iglesia ortodoxa cristiana, generalmente son los de Europa del Este, ¿sí? Los de Europa del Este últimamente, porque bueno, también estaba el Imperio Bizantino, pero después ocuparon los musulmanes, turcos otomanos y terminaron con los ortodoxos ahí, ¿sí? Después cuando vemos... ¿Qué parte sería eso? La parte de Oriente, ¿qué parte sería? Y toda esa parte, toda Europa Oriental, lo que es Turquía, toda la parte de Asia, ¿sí? Esa parte. Bueno, eso después lo vamos a ver con el Imperio Otomano, ¿sí? Vamos a ver el Imperio Otomano después de las vacaciones. Bueno, entonces, esos son ortodoxos los de Oriente. Tuve una experiencia, como les decía, que de ir a una iglesia, de ir a un rito ortodoxo, y es como si estuvieras en la Edad Media. No te daban la voz, te daban pan mojado en vino, y el rito era que con incienso, con ese coso que era incienso, o de mirra, todo es como un rito, digamos, culto de los primeros cristianos, ¿sí? Es diferente. Y generalmente los que profesan esa religión ortodoxa cristiana se da mucho en Rusia, ¿sí? Los patriarcas rusos, ¿sí? Ahí se separan. ¿Se entiende bien la separación lo que fue la cristiandad? Sí. Se separan perfectamente. Bien. Después hay otro crisis, otro problema más adelante. Y yo creo este siglo fue bastante particular en la historia, pasó muchas cosas. Guerra de los 100 años, peste, hambruna, caída del feudalismo, caída de la servidumbre, muchos cambios. Porque se venía dando a rajatabla bien en la Edad Media, pero después llega un momento que eso tiene que cambiar y empieza a haber situaciones que se empiezan a juntar y crean una crisis. Entonces, esa crisis también llegó en la Iglesia Católica, que controlaba la Edad Media. Controlaba mucho el Occidente, en la Edad Media del Occidente europeo. Entonces, ahí lo que se produce es el segundo problema para mí, es fines del siglo XIV, la crisis. Nuevo cisma en Occidente. Hay un cisma en Occidente, no, ya en Oriente no, Oriente está ahí. Pero se produce un cisma en Occidente, en la parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es el problema? La crisis. Es que hay diferentes papas que quieren asumir la autoridad. Hay una puja de poder entre uno que se proclama papa, otro que se proclama papa, y así. Entonces hay un enfrentamiento. Yo pregunto una cosa, a ver, para usar la lógica, no es necesario leer tanto para él. O sea, ¿qué le importa a ellos? El poder. El poder. ¿Le importa la religión? Y dice que sí, pero le importa el poder. Porque el poder es eso, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Tienen tierras, tienen riquezas, tienen todo eso. Entonces, eso es el poder. Y no quieren tener el control de ese poder. Por eso se pelean por estar arriba de la autoridad de la Iglesia. Entonces, esto se da dentro del siglo XIV. Y después de la crisis del siglo XIV, ¿qué viene? Con la crisis del siglo XIV se termina la Edad Media. ¿Quién controlaba el pensamiento? ¿Qué institución en la Edad Media controlaba el pensamiento? Lo acabo de decir, muchas veces lo dije. ¿El que tiene poder? ¿Qué institución controla el pensamiento en la Edad Media? La religión. La religión. La religión cristiana. La religión cristiana, la Iglesia Católica controla el pensamiento. Controla que hay que saber, que no hay que saber. Y eso empieza a desquebrajarse ya con este cisma, con la crisis del siglo XIV.
se empieza a desquebrajar. Y al mismo tiempo empieza a haber dentro de la misma iglesia cuestionamientos hacia la iglesia, hacia la autoridad del Papa, hacia cómo se maneja la iglesia católica. Hay cuestionamientos, ¿sí? ¿Cuáles son? Y acá hay una frase que marca bien el hecho de por qué después hay una reforma de esta iglesia. Lo dice claramente el texto. A ver si me siguieron en la lectura. Dice: se quiebra el profundo sentido religioso. ¿Sí? Se quiebra el profundo sentido religioso que hay metido por la Iglesia Católica, que la mentalidad medieval le daba a la vida. O sea, se quiebra ese sentido religioso que se le daba a la vida dentro de la mentalidad medieval. ¿Y quién controlaba la mentalidad medieval? ¿Quién? La religión, la Iglesia Católica. Vamos a decir Iglesia Católica. Entonces, los ricos burgueses en general respetan la fe. ¿Quiénes son los burgueses? Los que tienen tierra. Los que tienen riqueza, los que ganaron riqueza por el comercio, que después para ser nobles compraron los títulos de nobleza. Y esos fueron los que le sacaron el poder a quienes, a los señores que, a los señores feudales, muy bien. Y eso marcó un cambio de edad media a edad ¿qué? Moderna, muy bien, a edad moderna. Ese es un cambio. Exactamente. Entonces, ese cambio también influyó en la religión, ese pensamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo pensamiento que marca la edad moderna? El humanismo. El humanismo. El humanismo que plantea, pone al centro del pensamiento al hombre. Mientras que el pensamiento religioso de la Edad Media ponía a Dios, lo sobrenatural como supremo. ¿Sí? Entonces, estos burgueses, esa mentalidad, respetan la fe. Hay burgueses que son religiosos, que creen en Dios, pero ¿qué pasa? Pero en ellos predomina lo laico sobre lo religioso. ¿Qué quiere decir? Predomina más su vida cotidiana, su vida terrenal. ¿Y cómo se refleja eso, laico, separado de lo religioso? O sea, que separan su vida de lo religioso. Pueden ser religiosos, pero tienen una vida personal aparte. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Antes, en la Edad Media, lo religioso era todo junto y te decía lo que tenías que hacer, vivir y comer y rezar y todo eso. La vida era la religión. Claro. Como los musulmanes. Claro, exactamente. Entonces, valoran el buen vivir y su posteridad en el recuerdo de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Posteridad en el recuerdo de los demás. Los burgueses, ¿qué se gastaban? Lo vieron en el Renacimiento. ¿Qué pagaban a los artistas? ¿Que le hagan qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un retrato, monumentos, palacios, o sea, gastaban todo ese dinero que habían ganado en la posteridad, que quede para la posteridad, en esas cosas, ¿sí? En esa vida terrenal, ¿sí? Algunos seguían con la cuestión religiosa, pero se ha separado. Eran dos vidas diferentes. Exactamente, algo como diferencia, no juntas. Exactamente. Bien. Más que el sentimiento medieval por la vida eterna. Exactamente lo que dijiste vos. O sea, eso valora más lo vivir bien, a lo terrenal, más que el sentimiento medieval por la vida eterna. ¿Quién propone la vida eterna? La religión cristiana, o sea, ¿qué tiene? La vida eterna. ¿Sí? Entonces, por ahí creen en eso, pero es una creencia nomás, pero más lleva Al bienestar de su propio. el bienestar terrenal. O sea, vivir bien, tener riquezas, hacerse su retrato,
pagar a los artistas del Renacimiento, crear eso, y quedar para la posteridad. O sea, ya no, se perdió el sentido religioso medieval. Después o sea, no es que la religión católica desapareció, no desapareció, está ahí, como dice el proyecto católico, pero que va más por la vida terrenal, que separan esas dos cosas, exactamente. ¿Entendió esta frase? Anoten eso. Después lo van a ver ahí, Estas cosas voy a editar, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? A ver, ¿qué propone? Uno regresa a la iglesia porque quiere tener la vida que la vida eterna. Entonces eso es propuso la iglesia, ¿sí? Bueno, y esta separación de lo religioso con la vida terrenal, digamos, el buen vivir, propugnado por la burguesía, da una mayor libertad espiritual, favorece la difusión de pensamientos diferentes dentro de la iglesia. Ese mismo pensamiento burgués se empieza a meter en la iglesia una libertad espiritual, quiere decir, sacado, separado de la autoridad de la iglesia que dice lo que hay que hacer. Entonces, estos que se separan dicen, bueno, es una libertad espiritual, seguimos creyendo en Dios, en todo eso, pero no creemos en la autoridad que nos dice que tiene que hacer. ¿Se entiende? La iglesia. Entonces, y esto se da dentro de la misma iglesia, estos pensamientos. Obviamente que la jerarquía de la iglesia católica no va a ver bien esta libertad espiritual, a estos nuevos pensamientos que hay en la iglesia. Y los que contradicen a la autoridad de la iglesia católica con estos nuevos pensamientos son considerados por esta autoridad como herejía. A estos nuevos pensamientos se los llaman herejías. Y a los herejes la iglesia católica, ¿qué le hacía? Y lo muestra la película de Colón. ¿Qué pasa al principio? ¿Qué le hacían a los herejes? Los bautizaban. Los bautizaban. Y a veces eran bautizados que pensaban que eran católicos y pensaban diferente, nada más que la autoridad de la iglesia. Como los simios, cuando se Colón. Claro, sí, eso tiene relación. Bueno, si vos no querías bautizarse, es considerado un hereje. Si contradecías a la autoridad de la iglesia, los dogmas de la iglesia, eras un hereje. Pero ¿qué hacían? Cuando la autoridad de la iglesia te consideraba hereje, te quemaba la hoguera, te torturaba, te perseguía, y hasta los que se pararon en la Edad Media a cuestionar a la autoridad de la iglesia fueron perseguidos. Fueron perseguidos, como ¿sí? Condenados de herejía. En inglés John Wycliffe, Jan Hus, el checo, que fueron los primeros críticos que criticaron a la iglesia, los abusos de la iglesia, los gastos costosos en riquezas, el cobro por el perdón de los pecados, o sea, si te perdonaban los pecados, les tenías que pagar con alguna cosa, con propiedades o lo poco que tenías. O sea que más que nada querían más poder, los mismos cristianos. Exactamente. Teniendo más riqueza de esa manera, tenés más poder. Entonces, la iglesia, los críticos de esto cuestionaban esa vida, que estaba separado de qué. Esa cosa de riqueza, de poder, estaba separado, decían estos críticos, de las Sagradas Escrituras, de lo que... Más a lo económico que a lo que realmente vino la Iglesia Católica. Exactamente, va más a lo económico, al poder, que a lo que profesaba Jesús, porque Jesús decía, ya él mismo decía que había que separarse de las riquezas y entregar al pobre y ir por el desvalido de todo eso. Entonces, era contradictorio. Y eso, la Iglesia Católica manipuló eso
Lo utilizaba como un relato nada más, pero no, o sea, lo decían las Sagradas Escrituras, pero ellos no lo hacían. No lo hacían. No, Fíjense en la Iglesia Católica del Vaticano, está lleno de oro. Maradona lo dijo, está lleno de oro. Y con ese oro tomaría toda África. ¿Sí? Entonces, esto no es de ahora, es de siglos anteriores, o sea, viene de ahí. Entonces, estos críticos, dentro de la misma iglesia, empezaron a criticar esos abusos de la iglesia. El cobro por los pecados, el cobro por las indulgencias. Sí, eso eran las indulgencias. Después lo vamos a ver con Lutero. Pasa eso. ¿Y esto qué pasó a estos críticos? ¿Fueron expulsados de la iglesia? Excomulgados. Cuando te expulsan de la iglesia, bueno, estaba bautizado, comulgás, ¿no? Después comulgás, en comunión, pero sos expulsado cuando te excomulgan, sos expulsado de la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasó? Los persiguieron, algunos los persiguieron, y hasta Hus, el checo, lo quemaron en la hoguera. ¿Sí? Y hay varios también, otros más que se quejaban de eso y eran perseguidos, algunos alcanzados por la hoguera. De la Inquisición medieval, de la Inquisición, que era un cuerpo de la Iglesia Católica que perseguía a los herejes. Lo hicieron los reyes católicos, te lo dije en la clase, de los reyes católicos que perseguían a quiénes los reyes católicos. ¿A quiénes? A los que no eran católicos. ¿A qué perseguían? ¿A los musulmanes y a quiénes? A los judíos, a los judíos. Muy bien. Estas situaciones de que criticaban a la iglesia, los abusos de la iglesia, la tentación, provocaron indignaciones de los fieles, ¿sí? Una indignación, entonces esa necesidad de separarse de esas cosas. Guerras civiles por esto, por esta razón. Y también la actitud crítica de los intelectuales. Había tipos pensantes, intelectuales, que sabían, incluidos, que criticaban estas acciones de la iglesia, que se apartan de lo que la iglesia se apartaban de la iglesia de lo considerado como válido. Y entre estos que cuestionaban a la iglesia está el monje alemán, ¿sí? Martín Lutero. Él, ¿dónde es? Es monje. ¿Qué te estoy queriendo decir? ¿Que está fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Es monje. ¿Está dentro de la iglesia o fuera? Es un monje agustino, de la orden de los agustinos. ¿Sí? Yo estoy queriendo decir, yo te dije que los cuestionamientos de la iglesia vienen desde adentro de la propia iglesia. Entonces Martín Lutero, ¿qué era? ¿De dentro o de fuera? Si era monje. Dentro, era de una orden agustina, una orden de monjes, ¿sí? Eso se llama clero regular, ¿sí? Clero regular, o sea, los monjes, monasterios, clero regular. Y el clero secular eran las autoridades, los obispos, la autoridad, eso era secular. Y los regulares eran los monasterios y esos monjes. Bien, entonces, el señor Martín Lutero, ¿sí? Y después otros más que siguen el ejemplo de Lutero, como Ulrico Zwinglio en Suiza y Juan Calvino en Francia. ¿Sí? Esos hicieron la reforma. ¿Sí? Siguieron la idea de Lutero de la reforma. ¿Sí? La reforma de Lutero, ¿qué provoca dentro de la Iglesia Católica? Que hace también una qué. Una separación, exactamente. Entonces va a haber si hay reforma y estos tipos se protestaron sobre los abusos de la iglesia y sobre todo lo que hacía que criticaban, ¿sí? Entonces eso se va a llamar reforma protestante, ¿sí? La reforma protestante. Que son los que se van a separar de la iglesia católica y van a fundar una nueva iglesia protestante.
Entonces la Iglesia Católica queda en Iglesia Católica y separado la Reforma Protestante. Esos son el primer precursor de la Iglesia Evangélica. El evangelismo viene por Martín Lutero, de ese lado. ¿Se entiende? ¿Hay algún evangélico aquí? ¿Católico? Católico soy yo. ¿Quién? ¿Vos quién? ¿Ningún evangélico acá? Católico soy yo primero. Bien. No sabemos si somos católicos, apostólicos. Bueno, No, se le va a crear unas preguntas en la cabeza a ver si están, ¿dónde están, no? Pero bueno, entonces hay una separación. La Reforma es protestante, impulsada por Martín Lutero, que critica estas cosas de la Iglesia, ¿sí? Que venía diciendo el perdón de los pecados, la venta de indulgencias. Por ejemplo, al rico van a ver que el Papa para Leo X quería embellecer la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano, y quería embellecer eso. Entonces, ¿con qué lo va a hacer? Con la plata de los fieles. Iba por toda Europa vendiendo indulgencias. Quiere decir que para que te perdonen los pecados, el fiel, ¿qué le tenía que hacer? Pagar, con lo que sea. Venían indulgencias, lo van a ver también, al indigente. El indigente por ahí tenía poca dinero y de su poca moneda le vendían un perdón. O sea que si vos pagabas, iba a ser perdonado, iba a poder ir al purgatorio y podía decir. Es una absoluta mentira. Una absoluta mentira. No, obviamente. Entonces, esas cosas criticaba Lutero, ya lo criticaban los otros que fueron quemados y perseguidos. Y bueno, después siguieron en esa línea protestante, Ulrico de Zwinglio, en Suiza, como dije, y Juan Calvino en Francia. ¿Sí? Que en Francia los protestantes pasaron a llamarse hugonotes. Hugonotes, anoten eso porque después lo van a ver en la historia de Francia, los hugonotes. Y yo voy a preguntar quiénes eran los hugonotes, entonces son los protestantes. ¿Sí? Ahora en todo esto, después vamos a ir bien más con Martín Lutero, pero ¿qué actitud toma la Iglesia Católica al frente de esta reforma? Si hay una reforma y se separa la Iglesia, ¿qué va a querer? Muchos fieles de la Iglesia Católica se van a ir para la protestante, y eso la Iglesia Católica va a decir, ¿qué tenemos que hacer? Antes que si no vayan los fieles, algo tenemos que hacer. Entonces, ¿con qué va a responder a la reforma la Iglesia Católica? ¿Con una qué? ¿Cómo sería el concepto? Piensen. ¿Cómo responde a la reforma la Iglesia Católica? ¿Con una qué? Una contrarreforma. La Iglesia Católica va a ser la reforma católica, que se llama contrarreforma. ¿Sí? ¿Y qué tenían que hacer para ponerse de acuerdo? ¿Qué tenían que hacer para ponerse de acuerdo las autoridades de la Iglesia Católica? ¿Hacer un qué? Un debate de vuelta, un concilio de vuelta. Y eso fue el concilio de Trento. Y ahí se debatieron diferentes cosas sobre el dogma de la Iglesia. Para volver a saber qué tenían que creer. Exactamente, qué tenían que creer, todo eso. Que sesionó entre los años 1545 y 1563. En él se reafirmaron los principios fundamentales del dogma católico, o sea, las reglas de la Iglesia Católica, ¿sí? Creencias como la validez de los 7 sacramentos y el culto de los santos y la Virgen. Esto era muy criticado, ¿sí? Por Lutero, que decía que digamos que criticaba eso, la adoración a reliquias, a los santos. ¿Bien? Que la Iglesia luterana no tiene santos y la evangélica no. Es eso.
¿sí? No hay imágenes, ¿sí? Esa es o sea, ellos reafirmaron ahí en este concilio que eso se mantiene. Entonces, son cosas que Lutero criticaba. También se tomaron medidas para mejorar la formación de los religiosos. Se ratificó el celibato, o sea, ¿qué es el celibato? La prohibición de casarse para los sacerdotes. O sea, no se casan, ¿sí? Y se estableció que las órdenes religiosas debían cumplir estrictamente con los gozos de pobreza. Esto es contradictorio. A las órdenes religiosas, que son los monjes, deben tener, digamos, votos de pobreza. Pero había órdenes religiosas que eran ricas, porque tenían tierra, tenían prácticamente un pueblo completo a su jurisdicción. Y la autoridad de la iglesia de esto no pueden hablar. ¿Por qué no pueden hablar? Porque son más ricos que todos. Son nobles, son feudales, ¿sí? Tan ricos que son. Entonces no pueden hablar de eso. Es contradictorio. Además, como respuesta a diversas formas de culto y para vigilar la correcta interpretación de la doctrina católica, se reorganizó el Tribunal de la Inquisición. Este tribunal estaba formado por 6 cardenales con autoridad para perseguir, juzgar y castigar a todos los sospechosos de herejía. La Inquisición era el que perseguía a los herejes, a los que contradecían a la Iglesia Católica, a los que contradecían al dogma de la Iglesia Católica. ¿Sí? Esto lo utilizó también los reyes católicos para perseguir la Inquisición española, para perseguir y expulsar a los musulmanes y a los judíos. Bien, y otra de las cosas que tiene la Reforma Católica es la creación de la Compañía de Jesús, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? San Francisco de Loyola crea esa orden que son la creación de la Compañía de Jesús. ¿Qué son los Compañías de Jesús? Son monjes que son llamados jesuitas. El Papa Francisco viene de ahí, de eso, de los jesuitas. Que bueno, los jesuitas lo usaron esta orden como había muchos, se empezó a propagar todo el protestantismo de Lutero, Calvino, Zwingli por Europa. Eso que hacía es que se le pongan en contra de la Iglesia Católica. Entonces, si empezaba a haber dos protestantes, ¿qué iba a perder? ¿Qué iba a perder la Iglesia? Pregunto, ¿qué iba a perder? ¿Qué iba a perder? Fieles. Fieles. Iba a perder fieles. Y al perder fieles pierde poder. Perdió poder. Sí, perdió. Pero seguía teniendo en Europa ese poder. Perdió intensidad de poder, digamos, pero siguió manteniendo. ¿Sí? Entonces, por eso se crean estas órdenes para profesar la fe católica, tanto en Europa, y lo utilizaron para profesar la fe católica en el continente nuevo para ellos, que era América. ¿Sí? Pusieron a los jesuitas. Pero después de un tiempo, ya los borbones se agarran, los reyes de España, expulsan a los jesuitas de América porque le estaban siendo autosuficientes a los indígenas. Lo estaban ayudando a los indígenas. Entonces, medio por eso no les gustaba. Estos pensadores, estos reformistas, Lutero, Ulrico Zwinglio, Calvino, tuvieron muchos seguidores y consiguieron el apoyo de príncipes, los príncipes, nobles o reyes, ¿sí? Entonces son tipos que quieren, va más por lo terrenal que por lo religioso. Hay estos, se respetan la religión, pero ¿por qué consiguen el apoyo de príncipes, nobles o reyes? Este respaldo hubo a veces por intereses económicos, ¿sí? Las iglesias tenían grandes extensiones de tierra, riquezas, producto de sus donaciones que tenían, ¿sí? Entonces tenían muchas riquezas. Y al cuestionar esto los reyes y la reforma que hizo, le sacó hacer una reforma,
protestante le sacó propiedades, riquezas a la Iglesia Católica en esos países, en esos territorios, ¿sí? Donde lo que es ahora Alemania, por ejemplo, ¿sí? Donde, como Alemania, Lutero. Entonces, le saca. Entonces, eso le conviene. ¿Por qué hay un apoyo de los príncipes, nobles y reyes? Porque esos territorios y riquezas van a ir para ellos. Le sacan a la iglesia para que vaya para ellos. Por eso apoyan a la reforma protestante de Lutero. Pero para recibir esas cosas, los príncipes nobles tenían que convertirse, ser parte de la religión protestante. ¿Sí? Y así hizo que esos príncipes alemanes se separen de la Iglesia Católica y construyan un sentido de pertenencia, de identidad. Y eso va a ser el puntapié inicial para crear la nación alemana. ¿Sí? Fue una ruptura con la supremacía de la Iglesia romana. ¿Sí? En ese momento estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por el rey Carlos V. Y esto se le dio dentro de este reino, de este imperio, esta reforma. Lo van a ver, aparece Carlos V en la película también y muestra cómo se le oponen los nobles y los reyes, príncipes, hasta su tío. ¿Quién habló? Hasta su tío, el tío de Carlos V, también un príncipe alemán, y bueno, se lo puso a él. Lo apoyó más a Lutero que a su propio sobrino. ¿Sí? Entonces, todos los nobles alemanes apoyaron la idea de Lutero y se convirtieron a la religión protestante, obtuvieron esos territorios de riqueza de la iglesia, y así se fueron separando, empezaron a separar de lo que va a ser ese imperio, y bueno, van a crear la identidad alemana. ¿Sí? Por eso se dice que Martín Lutero y la reforma de Lutero fue la precursora de la identidad alemana. La reforma de Lutero va a crear bastante también problemas. ¿Sí? Este es uno. La identidad alemana todo bien, pero creó muchos fanatismos, creó muchos seguidores esta reforma. Y muchos tomaron como algo, como una cruzada esto, como una guerra. Esto, la reforma protestante provocó en Europa guerras de religión, hasta en la misma Alemania. ¿Sí? Y provocó, por ejemplo, que haya, después vamos a ver más adelante con Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que también contradice a la iglesia porque quería casarse con una mujer que le dé un hijo de heredero. Entonces se tuvo que divorciar de Catalina de Aragón y se separó de la iglesia y creó la iglesia de Inglaterra. Y la autoridad dijo, bueno, no me quería dar el divorcio, listo, me separo de la iglesia de Roma, no desconozco al Papa y yo hago mi propia iglesia. Y me pongo yo como líder de la iglesia de Inglaterra. Y eso va a ser la iglesia anglicana. Eso va a ser protestante también. ¿Sí? O sea, desde la reforma Lutero que hay, la de Zwingli, ¿sí? Suiza, Calvino en Francia, que era mucho más fanático, digamos, y después, bueno, en Inglaterra la iglesia anglicana, con Enrique VIII. Después lo vamos a ver eso, a ver un capítulo especial sobre eso. Entonces, y además crea que el campesino también tome esa reforma como algo personal y empiece a cuestionar a los señores, a los dueños de la tierra y empezar a hacer revueltas campesinas. ¿Sí? Y hasta los mismos nobles también, algunos se sumaron a eso para, no, obviamente en contra de los campesinos, pero los nobles reclamaban su tierra, pero los campesinos empezaron a aprovechar la movida esa de la reforma para sacar tanto tierras a los nobles como a la iglesia. ¿Sí? Hubo revueltas. Y quemas de iglesias, hasta quema de iglesias. ¿Sí? Así que bueno,
Eso es un pantallazo. ¿Y qué hace Lutero también? Con las 95 tesis, o sea, todas esas ideas que tiene Lutero de críticas a la Iglesia, las plasma en 95 tesis, 95 ideas para mí, sí, para que tengan una idea de qué es. Y él era un monje que sabía. ¿Cómo logró saber tanto? ¿Cómo logró cuestionar tanto y saber? ¿De qué manera puedo cuestionar y saber? ¿Solamente por hablar nada más? No. ¿Qué tengo que tener acá primero para hacer eso? No puedo hablar por hablar y cuestionar. Eso sería nada. ¿Qué tengo que tener para saber y contradecir al otro? Inteligencia. Inteligencia. ¿Y la inteligencia qué te lo da? El estudio. O sea, el tipo era muy instruido, sabía mucho. No es un tipo así nomás. Investigaba. Un tipo que se formó y que llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, ahí en Alemania. Y ahí empezó a tener adeptos. Primero empezó con sus alumnos a meterle esas ideas y le empezaron a seguir sus alumnos y después empezó a seguir todo el pueblo. Y se empezaron a difundir esas ideas.